¿Por qué los respetamos? El cielo de Tirax 5 tenía ese color violáceo que solo se veía en las estaciones templadas. En la terraza suspendida del Consorcio Diplomático Galáctico, dos figuras contemplaban el horizonte mientras las nubes se enroscaban como vapores de mercurio. Una era esbelta, de escamas turquesas brillantes y cuernos aún cortos. La otra, más ancha, con líneas profundas marcadas en el rostro y una capa ceremonial que olía a polvo estelar. ¿Puedo hacerle una pregunta, maestro Tsur?, dijo el joven, su voz vibrando con la curiosidad que solo los recién designados portavoces cargaban consigo. El anciano giró sus ojos sin párpados de un ámbar opaco. Siempre, Claire. El joven reptiloide respondió hondo. Aunque había memorizado incontables tratados diplomáticos y registros de contacto, no podía comprender una cosa. ¿Por qué los respetamos tanto?, preguntó señalando con la garra a un uniforme proyectado sobre la mesa de luz. Era un resumen de un encuentro con humanos, destacando su actitud laxa, su resistencia mínima a la autoridad, su tendencia al ocio. Si me permite decirlo, no parecen una especie digna de nuestro tiempo. Son flojos, ineficientes, ruidosos. Incluso sus líderes parecen confundidos. ¿Por qué tanto cuidado? ¿Por qué tanto respeto? Tsur lo observó en silencio como si sopesara la pregunta, sino la capacidad de su interlocutor para comprender la respuesta. Camina conmigo, dijo finalmente. Ambos descendieron por una rampa espiral cruzando el jardín de esporas cantoras. Mientras lo hacían, Tsur empezó su relato. Cuando yo era joven como tú, comenzó, fui enviado a observar su mundo. Era parte del programa de observación directa, antes del primer contacto. No teníamos permitido interactuar, solo mirar. Me instalé en lo que ellos llaman una ciudad, una bestia de concreto, hierro y humo. Los humanos vivían hacinados, moviéndose en enjambres confusos, hablando constantemente, tocándose, riendo, gritando y sobre todo, descansando. Kel torció el rostro. ¿Descansando? Sí, dormían mucho, tomaban pausas, observaban nubes, inventaban celebraciones absurdas para no trabajar, incluso creaban días libres. Me horrorizaba. Pensé que era una especie condenada a la autodestrucción por su falta de disciplina. El anciano se detuvo frente a una fuente bioluminiscente y tocó el agua con la punta de la garra. Pero entonces sucedió algo. Un volcán estalló en una de sus regiones. Millones de vidas estaban en riesgo. Las comunicaciones colapsaron. Las infraestructuras se vinieron abajo. Pensé, ahora sí veré cómo desaparecen. Pero no. En menos de una hora, miles de ellos, desde regiones lejanas, se movilizaron. Civiles. No mandatarios, solo individuos comunes. Condujeron hasta el lugar, cargaron herramientas, alimentos, medicinas. Organizaron rutas de evacuación, improvisaron hospitales, compartieron sus casas con desconocidos. Nadie les ordenó nada. Nadie les prometió nada. Simplemente fueron. ¿Y eso basta para respetarlos?, preguntó Claire mientras todavía estaba incrédulo. ¿Actuar por impulso? Tsur sonrió con los labios delgados. No es impulso, es instinto. Tienen un extraño defecto, uno que todas nuestras simulaciones fallaron en predecir. Cuando se rompe el orden, ellos se vuelven más fuertes. Cuando más incierta es la situación, más veloces se adaptan. Mientras otros colapsan sin dirección, ellos improvisan, inventan soluciones a que nosotros no se nos ha ocurrido ni en un ciclo de análisis. Lo vi una y otra vez.
En huracanes, en pandemias, en guerras. A veces fallaban y de forma brutal, pero cuando triunfaban, lo hacían de forma gloriosa. Su flojera es su escudo, su caos es su crisol. Cuando se les deja solos parecen débiles, pero cuando se les empuja al abismo, resurgen. Resurgen distintos, imparables. Kellar se quedó en silencio. La brisa les acariciaba los rostros mientras la oscuridad descendía lentamente sobre Tirax 5. «¿Hay algo más?», dijo Tsur bajando la voz como si temiera que el viento lo escuchara. «Son la única especie que he visto reír mientras arde su mundo». El joven lo miró sin comprender del todo. «Eso no es una debilidad, Claire. Eso da miedo». Ambos quedaron en silencio. En la lejanía, los astilleros orbitales humanos encendían sus luces. A pesar de su lentitud, a pesar de su ruido, de su aparente pereza, se seguían expandiendo. Kellar seguía procesando las palabras del maestro Tsur. Su mirada estaba fija en la estela que una nave de carga humana dejaba al salir el puesto. «Aún me cuesta entenderlo, maestro», dijo con la sinceridad torpe de la juventud. «Si eso que dice es cierto, si esa capa de ociosidad y torpeza hay una voluntad como la que describe, ¿por qué no se ha expandido más rápido? ¿Por qué aún parecen tan desordenados, tan improvisados?» Tsur no respondió de inmediato. Se agachó frente a una enredadera luminosa que colgaba de una arcada. Acarició con delicadeza una de las hojas como si sopesara con ella una idea largamente cultivada. «Porque no les importa el orden, al menos no como lo entendemos nosotros. No buscan la perfección, no buscan el equilibrio eterno. Ellos anhelan experiencias. Cada paso que dan, cada avance, cada invento, cada guerra, error, los está guiando por una búsqueda interna que ni ellos mismos terminan de comprender. Es insaciable». «¿Insaciable?» «La galaxia está llena de especies que buscan algo: eficiencia, longevidad, dominio, supervivencia. Pero los humanos buscan simplemente vivir, con todo lo que esa palabra implique. Se adentran en el vacío sin necesidad. Construyen estaciones en lunas inhabitables solo porque quieren ver si pueden. Escalan montañas, se sumergen en océanos congelados, beben venenos, corren riesgos innecesarios y cuando no hay desafíos, los inventan». Kellar bajó la vista. Sus propios ancestros habían tardado siglos en colonizar su tercer planeta. Cada decisión había sido medida, cada avance justificado. Comparado con eso, la historia humana parecía una corriente desbocada. ¿Y eso no los hace caer tarde o temprano? «Quizás», asintió Tsur, «pero lo harán riendo, bailando, peleando hasta el último aliento. Y eso es lo que hace que otros lo sigan. Eso es lo que los vuelve magníficos, peligrosos si quieres». Se giró entonces hacia el joven y por un instante sus ojos viejos brillaron como si vieran más allá del presente. «¿Conoces la historia del enclave Xarm en el nudo de Silax?» Kellar asintió. Todos los diplomáticos la conocían. Una de las colonias más inexpugnables de la Liga Intercolonial. 20 años de construcción, fortalezas orbitales, campos de disuasión mental, 47 especies distintas. Había resistido invasiones, sabotajes, incluso una implosión de fusión controlada, hasta que llegaron los humanos. Según los registros,
Lo tomaron en 5 días, pero lo que pocos saben es que los humanos no querían tomarlo. Su flota se acercó por error, un error de cálculo. No tenían armamento suficiente y, sin embargo, en menos de una semana el enclave se rindió. No por fuego ni destrucción, por algo mucho más desconcertante, por la posibilidad de que los humanos improvisaran una forma de destruirlo si les daban el tiempo suficiente. Kellar lo miró incrédulo. ¿Se rindieron por miedo a lo que podían hacer? Así es. Los humanos no traen caos, Kellar. Son el caos. Son una fuerza de la naturaleza disfrazada de especie pensante. Nadie sabe si están jugando o planeando. Y esa ambigüedad, esa danza entre lo absurdo y lo aterrador es lo que nos obliga a tratarlos con guantes de seda. El silencio volvió, espeso como aceite. Kellar tragó saliva. Pero, entonces, si son tan inestables, tan impredecibles, ¿por qué no los contenemos? ¿Por qué no los aislamos antes de que lo destruyan todo? Porque ya lo intentamos. La brisa se detuvo. Los sonidos nocturnos que quedaron suspendidos como si el universo hubiese contenido la respiración. Kellar alzó lentamente la vista. ¿Cuándo? Antes de que nacieras, Kellar. 3 especies mayores formaron una alianza secreta. Planearon bloquear sus rutas, minar sus avances tecnológicos, infiltrar sus gobiernos. Fue una campaña meticulosa, silenciosa. Les tomó casi 2 siglos prepararla. ¿Y qué pasó? Un grupo de humanos descubrió el plan. Ni siquiera eran militares ni políticos. Eran ingenieros, voluntarios, gente común. Nadie sabe cómo supieron tanto, pero lo que hicieron aún lo debatimos en los consejos estelares. ¿Qué hicieron? Sur giró el rostro hacia el cielo. No destruyeron nada. No atacaron a nadie, solo hicieron algo tan sutil, tan humano, que desarmó la conspiración desde dentro. ¿Qué fue? Contaron chistes. Kellar parpadeó. ¿Disculpe? Chistes. En transmisiones abiertas, en foros ocultos, en documentos filtrados, burlas disfrazadas de humor. Compararon el plan con obras teatrales ridículas. Ridiculizaron los nombres de los conspiradores. Hicieron memes. Memes, Kellar. Y lo peor de todo, las ideas se propagaron. Y rápido. Como una plaga cultural. En menos de un ciclo, todos los involucrados estaban cuestionando sus propios motivos, riéndose de sí mismos. El plan colapsó por falta de fe en su propia gravedad. Kellar no supo qué decir, solo miró al anciano con una mezcla de horror y fascinación. ¿Por qué respetamos a los humanos?, repitió Tsur caminando lentamente hacia el interior del complejo. Porque no hay fuerza más devastadora que una especie que convierte sus debilidades en armas, que se burla del abismo mientras cae, que puede derrotarte haciendo que te rías de ti mismo. El joven se quedó atrás contemplando el cielo estrellado. Por primera vez, comprendió el temblor que se escondía detrás de los protocolos diplomáticos. No era reverencia. Era precaución, respeto. La madrugada del horizonte de Tirax 5, cuando Kellar volvió a hablar. Durante horas había permanecido en silencio viendo cómo las estrellas giraban lentas sobre el domo. El cielo ya no le parecía vasto sino apretado, como si su mente, recién abierta, chocara con los límites que antes no sabía que tenía. El maestro Tsur descansaba en una silla de observación, con sus ojos semicerrados,
Parecía dormitar, pero su respiración medida, su postura vigilante, delataban que escuchaba cada palabra, pausa y duda. Siempre pensé, murmuró Kellar sin despegar los ojos del firmamento, que la fuerza de una especie se medía por su control, por la capacidad de contenerse, de dirigir su energía hacia la perfección. Así nos enseñaron, respondió Tsur sin abrir los ojos. Así nos formaron. Pero los humanos no se contienen, ni corrigen. No parecen seguir ningún ideal más que el suyo propio, y sin embargo... Tsur abrió los ojos lentamente como un eclipse inverso. ¿Y sin embargo? Kellar respiró hondo. Siguen avanzando, a pesar de todo, contra todo. Nadie los guía, ni los detiene, solo siguen. El viejo maestro sonrió, no una sonrisa arrogante ni satisfecha. Fue una sonrisa breve, melancólica, como la de alguien que ve en otro la versión joven de sí mismo. La galaxia ha conocido imperios que lo controlaban todo. La simetría de los Atierian, la eficiencia de los Morkel, la pureza genética de los Tesam, todos cayeron. ¿Sabes por qué? Kellar negó con la cabeza. Porque al alcanzar la perfección se volvieron rígidos, frágiles, incapaces de adaptarse. El universo no premia al perfecto, Kellar, premia al que se dobla sin romperse, al que ríe cuando sangra, al que baila en el filo de la derrota. El joven observó en silencio. ¿Y los humanos? Los humanos nunca se han roto del todo, respondió Tsur con voz baja. Han sido quemados, esclavizados, traicionados, aniquilados. Han caído miles de veces, pero cada vez algo sobrevive. A veces un cuento, una melodía, a veces solo una idea escrita en una pared olvidada, y con eso reconstruyen, más rápidos, más caóticos, más peligrosos si quieres. Kellar bajó la mirada clavándola en sus propias manos. Pensó en sus clases, en los mapas estelares con líneas perfectamente trazadas, en las simulaciones de política interestelar donde todo podía preverse. Los humanos no encajaban en nada de eso, y sin embargo, estaban en todas partes. Maestro, dijo con tono más firme, si son tan impredecibles, ¿cómo puede alguien formar una alianza con ellos? ¿Cómo los incluimos en la estructura galáctica? Tsur lo miró con gravedad. No los incluimos. Ellos nos incluyen. No nos incluyen por la fuerza ni porque nos lo imponen. Lo hacen contando sus historias, cocinando en las embajadas, bailando en las calles de mundos que nunca conocieron. Lo hacen riendo mientras lloran. Son los únicos que no saben cuándo detenerse, porque cada experiencia para ellos es valiosa, aunque a veces les duela o los destruye. ¿Y eso es lo que tememos? Eso es lo que respetamos, porque ellos no son una civilización. Son, como ya lo dije antes, una fuerza de la naturaleza, una narrativa, una corriente de conciencia que arrastra a todo aquel que intenta encasillarlos. Intenta analizar a un humano y terminar siendo parte de su historia. Kellar levantó la cabeza. Y por eso se les teme, por eso nadie los provoca sin pensarlo dos veces. Exactamente, porque si los empujas, luchan. Si los traicionas, recuerdan. Y si los intentas borrar, regresan. Más raros, más libres, más ellos. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo, era casi sagrado. Kellar se puso de pie. Sus pasos eran lentos pero seguros.
Se acercó a la baranda de la terraza. En la lejanía un pequeño carguero humano despegaba. No era un carguero elegante ni veloz, ni siquiera era simétrico, pero era un carguero que parecía vivo. El joven alzó la cabeza y habló como si repitiera una plegaria recién aprendida. Respetamos a los humanos porque son fuego bajo la ceniza, porque son carcajadas en el funeral, porque son un caos con propósito, porque cuando el universo mismo se canse de girar, ellos aún estarán contando historias. El maestro Tsur cerró los ojos, sonrió en paz. Bien dicho, Kellar. Ahora lo comprendo, dijo el joven con una mezcla de temor y admiración en la voz. No se trata de que los humanos merezcan respeto. Volvió a mirar el cielo. Es que no respetarlos sería un error fatal.